Bienvenidos nuevamente a nuestro módulo 5 del curso de Finanzas Internacionales. En este módulo vamos a presentar, en primer lugar, cómo se hace un plan de negocios de una corporación multinacional, un plan de negocios internacionales. Esto se hace a través del método del presupuesto de capital en la corporación multinacional. Y en la segunda parte de este módulo 5 vamos a presentar las diversas formas que tiene una empresa para hacer inversión extranjera directa, haciendo especial énfasis en las adquisiciones internacionales. ¿Cómo es que se valora una empresa que se piensa adquirir en el mercado? Entonces, con base en estas dos propuestas, presupuesto de capital en corporaciones multinacionales y los diversos métodos de inversión extranjera directa en el mercado, es que dejamos abierta esta última módulo de nuestro curso Finanzas Internacionales, el módulo 5. Bueno, iniciamos nuestro módulo 5 del curso Finanzas Internacionales analizando el presupuesto de capital en una corporación multinacional. Esto es, cómo es que se analiza un plan de negocios internacionales, ¿no? Los objetivos es comparar el análisis del presupuesto de capital que haría una subsidiaria y una matriz de una corporación multinacional. ¿Habría conflictos entre ellas? Esto nos remite al primer capítulo del primer módulo de nuestro curso. Y demostrar cómo el presupuesto de capital de una corporación puede ser aplicado para determinar si un proyecto internacional debe ser o no implementado. Todos esos son los objetivos básicos de nuestra presentación. Entonces, ya habíamos dicho que existe una perspectiva subsidiaria versus una perspectiva matriz. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿deben los presupuestos de capital ser conducidos desde el punto de vista de la subsidiaria que administra, a fin de cuentas, el proyecto, o de la matriz que es la que provee el financiamiento? Y los resultados pueden variar según la perspectiva que se tome. ¿De acuerdo? La diferencia en flujos de efectivo que se estimaría por un lado o por el otro se debe básicamente a diferencias de impuestos. ¿Cuál es la tasa de impuestos de los fondos remitidos? La subsidiaria puede no considerar esto, la matriz lo tiene que considerar de todas maneras. Regulaciones que restringen remisiones de utilidades. Remisiones excesivas. En algunos casos la matriz puede cargar a su subsidiaria altas comisiones administrativas y esto va a hacer diferente el análisis de acuerdo a la perspectiva que se adopte. Y finalmente, los movimientos del tipo de cambio también van a afectar el análisis según sea la subsidiaria o la matriz. Si queremos tener información sobre normas, regulaciones, tasas de impuestos en los diferentes países, en todos los países, tenemos que hacer uso de básicamente dos fuentes, PricewaterhouseCoopers y Yahoo International Finance Center, y esa información está en la página correspondiente, en la diapositiva correspondiente de nuestro curso. Pero yo quisiera remitirme a este gráfico que presentamos a continuación y quiero que ustedes lo estudien en detalle. Este gráfico nos presenta cuáles son los flujos efectivos generados por la subsidiaria y cuáles son los flujos efectivos que realmente llegan a la matriz. En primer lugar, los flujos de efectivo generados por subsidiaria tienen que pagar un impuesto a gobierno anfitrión, lo cual lo reduce. Los flujos de efectivo post-impuesto, después de impuesto en la subsidiaria,
dan lugar a una ganancia que es retenida por la subsidiaria para ciertos gastos administrativos o de otra índole. Eso deja ciertos flujos de efectivos aún menores remitidos por la subsidiaria. Y finalmente tenemos un impuesto adicional, es el impuesto a las transacciones financieras, impuestos retenidos por el gobierno anfitrión al momento de hacer la remisión de los fondos. Y después tenemos el tipo de cambio, el efecto tipo de cambio. Los fondos remitidos por la subsidiaria netos deben ser multiplicados por el tipo de cambio para obtener el flujo recibido por la matriz en dólares, que es la divisa que se supone le interesa a la matriz. Entonces, eso es completa la gráfica que quiero que ustedes la estudien con detenimiento para entender la diferencia entre lo que genera la subsidiaria originalmente y lo que recibe la matriz al final. Final de cuentas, ¿cuál es la versión final que queremos obtener? Y llegamos a la conclusión que una perspectiva matriz es apropiada cuando se evalúa el proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto puede crear un valor presente neto positivo para la matriz, el cual debe mejorar el valor de la matriz, y es la matriz la que al final de cuentas evalúa la apropiabilidad o no del proyecto a realizarse. Una excepción a la regla puede ocurrir cuando la subsidiaria no es totalmente de propiedad de la matriz, cuando la subsidiaria es en realidad un joint venture entre la matriz y otra empresa. En ese caso sí habría que ponderar ambas perspectivas. Bueno, pasemos entonces al análisis en sí. Al análisis del presupuesto de capital de una corporación multinacional. El análisis exige los diferentes pronósticos, los siguientes pronósticos. ¿Cuál es la inversión inicial que se requiere del proyecto? ¿Cuál es la demanda del consumidor anual? ¿Cuál es el precio del producto estimado anualmente? Los costos del producto, tanto los costos variables como los costos fijos. ¿Cuánta es la duración del proyecto en años? ¿5 años? ¿10 años? ¿Cuál es el valor de la liquidación de el capital y las instalaciones del proyecto? Restricciones existentes sobre transferencias de fondos, leyes impositivas, el porcentaje del impuesto a la renta, tipos de cambio hoy y en el futuro. Y finalmente, ¿cuál es la tasa de retorno requerida por la matriz? El famoso K de nuestras fórmulas, la tasa de descuento que necesitamos aplicar a nuestros proyectos. En particular, es importante conocer el crecimiento económico esperado del país donde vamos a invertir, porque ese crecimiento económico va a determinar el crecimiento de la demanda del nuevo producto que vamos a comenzar a producir. Entonces es importante consultar las guías comerciales de todos los países como aparecen en la dirección web de esta página web, de la diapositiva que está en nuestro PowerPoint especial.